Bienvenidos a este episodio impactante que nos sumerge en las oscuras profundidades del crimen organizado en México. Hoy exploraremos un caso que desentraña la intrincada red de violencia que se teje entre las fuerzas de seguridad y los cárteles que operan en la sombra. En un hecho que estremece hasta lo más profundo, un miembro de la Secretaría de Marina, un comandante de alto rango, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Colima, se convierte en el protagonista de esta trágica narrativa. Un hombre dedicado a proteger y servir, ahora se ve atrapado en la telaraña de un crimen que desafía toda lógica y moral. Imaginen esto. Un hombre que juró defender la ley y la justicia, ahora amenazado por las mismas fuerzas que él se comprometió a combatir. En un giro escalofriante, este comandante se convierte en el blanco de un enemigo formidable, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que la línea que separa la legalidad y la ilegalidad se desvanece hasta perderse en la oscuridad? Este miembro de la Marina se encontraba en la primera línea de batalla, combatiendo el crimen desde dentro de las instituciones gubernamentales. Sin embargo, hoy descubrimos que incluso aquellos que juran lealtad a la ley no están exentos de las garras de la delincuencia despiadada. El motivo que desencadenó esta tragedia agrega un elemento de intriga y misterio. Se especula que el comandante, en un acto aparentemente inimaginable, habría robado varias pertenencias de gran valor al CJNG. ¿Cómo alguien dentro de las fuerzas de seguridad se atrevería a desafiar a uno de los cárteles más peligrosos de México? El CJNG, conocido por su violencia extrema y su capacidad de infundir terror, no tardó en responder. La ejecución del comandante se convierte en una advertencia escalofriante sobre el alcance y la ferocidad de estas organizaciones criminales. El mensaje es claro: nadie está a salvo, ni siquiera aquellos que deberían estar del lado de la ley. Lo más escalofriante de esta historia es la facilidad con la que los asesinos se dieron a la fuga. Desaparecieron sin dejar rastro, sumiendo a las autoridades en la incertidumbre sobre su paradero. ¿Cómo puede ser que aquellos que perpetran actos tan atroces puedan eludir a la justicia con tanta destreza? A medida que profundizamos en este relato sombrío, recordemos que lo que estamos a punto de descubrir va más allá de un simple crimen. Esto es un vistazo a la corrupción, al juego peligroso entre las fuerzas de seguridad y los cárteles. Estamos a punto de sumergirnos en un abismo de secretos oscuros y verdades inquietantes. Prepárense para una narrativa que desafía las nociones de seguridad y justicia. Esto no es solo otro episodio en la interminable lucha contra el crimen en México. Es una mirada a las sombras que oscurecen las instituciones que deberían protegernos. Acompáñenme en este viaje perturbador mientras exploramos los límites de la realidad y la ficción en el turbio mundo del crimen organizado. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal si eres nuevo, pegarnos tu poderosísimo like y comentario. Eso nos ayuda e impulsa un montón a seguir trayendo contenido investigativo de calidad para ti. Ahora sí, sin nada más que decir, continuemos. Perros y chacales. En las tinieblas de la criminalidad, la historia que hoy nos ocupa nos sumerge en un episodio que desafía cualquier noción de seguridad. Dos individuos, a lomos de una motocicleta y armados hasta los dientes, ejecutan a quemarropa a un comandante de la Secretaría de Marina, en un acto escalofriante que tiñe de sangre las calles de Colima. Este miembro de las Fuerzas Armadas, Leodegario Jesús Pacheco Arteaga, estaba atrapado entre dos mundos.
Adscrito como comandante de la Fiscalía General del Estado de Colima, su lealtad a la ley lo colocó en la mira del temible cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Su ejecución, a manos de 2 sicarios que desaparecieron sin dejar rastro, plantea preguntas inquietantes sobre la intersección entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado. El oscuro lunes, en la colonia Pacheco de Allende, en San Salvador, se convirtió en testigo de un acto de violencia sin precedentes. 2 individuos armados perpetraron el crimen, dispararon contra el comandante y, con la misma rapidez con la que le arrebataron la vida, se esfumaron en la penumbra de la impunidad. Las sirenas de emergencia resonaron después de que vecinos, atónitos de la brutalidad del suceso, alertaron al 911. Las calles se impregnaron del eco siniestro de disparos, marcando el fin de la vida de Leodejedario Jesús, un hombre de 31 años que se debatía entre la lealtad institucional y la amenaza constante del CJNG. La cruel ejecución se materializó en la avenida 12 de diciembre, donde el comandante yacía, ahora inerte, víctima de un ataque planificado. Los primeros en llegar, los elementos policíacos, se encontraron con un escenario desolador. Líquido hemático en el cuerpo y la pérdida irreversible del conocimiento. Si saben a qué me refiero. Los paramédicos de Protección Civil certificaron el deceso de Leodejedario Jesús, un hombre que, hasta este fatídico momento, sirvió a la Marina Armada de México y estaba comisionado a la Fiscalía General de la República en Colima. Pero su vida, marcada por la encrucijada entre su deber y las amenazas del CJNG, llegó a su fin en una tarde que quedará grabada en la memoria de todos. Este acto de violencia, sin embargo, no es un episodio aislado. Aparentemente, Leodejedario Jesús y otro funcionario fueron señalados en una narcolona que apareció en días pasados en un puente peatonal en Colima. En ella, les exigían devolver vehículos y otros bienes que, según el cártel, habrían robado. Un mensaje escalofriante que revela la complejidad y la perversidad de las relaciones entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado. Pacheco Arteaga, originario del municipio de Francisco I. Madero, enfrentaba acusaciones de robo relacionadas con cateo en Las Naranjas. El mensaje en su contra, colgado en las alturas, pedía cuentas por un supuesto saqueo perpetrado el 27 de noviembre en Jalisco. La oscura trama de este crimen parece extenderse más allá de la ejecución misma. Los detalles emergen lentamente, desentrañando conexiones siniestras entre el comandante y el CJNG. El mensaje de la narcomanta, el presunto robo, el temor palpable que se cierne sobre aquellos que deberían protegernos, todo contribuye a un relato turbio que nos invita a reflexionar sobre los límites de la justicia y la fragilidad de la seguridad en un entorno donde las líneas se desdibujan entre lo legal y lo ilegal. Aprovechando el tema de Pacheco Arteaga, pasaremos a otro punto interesante en este video: las ejecuciones extrajudiciales, el oscuro precio del deber militar. En el turbio panorama de las ejecuciones fuera de los límites de la ley, surge una ironía retorcida al examinar el desconcertante número de actos extrajudiciales perpetrados por las propias Fuerzas Armadas. Resulta inquietante cómo, al buscar información sobre tales incidentes, es más común tropezar con acciones de las Fuerzas Armadas que con las de delincuentes reales.
Un caso emblemático que destila esa paradoja se desató en mayo de 2023, cuando, entre muchas comillas y presuntamente, miembros del ejército ejecutaron a un grupo supuesto de sicarios del Cártel del Noreste. La grabación de una cámara de seguridad, reveladora y perturbadora, expone el momento en que la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, habría llevado a cabo, de manera extraoficial, la detención y ejecución de 5 civiles armados, aparentemente vinculados al Cártel del Noreste, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El video difundido por medios como Proceso y El País captó la dramática escena el 18 de mayo de 2023 a las 14:36 horas, en la avenida Prolongación Monterrey, detrás de una tienda de autoservicio en la colonia Las Encinas. Desde el inicio, la escena se despliega con la llegada descontrolada de la camioneta en la que viajaban los civiles armados, colisionando con la barda del centro comercial. La respuesta no se hizo esperar. Alrededor de 12 agentes del ejército se acercaron para bajar a los supuestos sicarios ya rendidos y recoger varias armas. Desarmados y superados en número, los civiles no opusieron resistencia, pero fueron sometidos, esposados, golpeados e incluso algunos les vendaron los ojos, según lo que revela la impactante cinta. Después de asegurar a los civiles, los militares los colocaron junto a la barda, uno de los escalones más oscuros de esta trama. Un enfrentamiento aislado, a 3 cuadras de distancia, proporcionó la macabra cortina de humo que los militares necesitaban para abrir fuego contra los 5 hombres. Las detonaciones lejanas encubrieron el estruendo de sus propias armas, empleadas sin piedad contra los ya rendidos. La escena se complica aún más con la posterior manipulación del lugar. Uno de los uniformados, con un trapo rojo para evitar dejar huellas, se dirigió a la camioneta para recoger un par de armas. Curiosamente, estos fusiles fueron estratégicamente colocados junto a los cuerpos de los civiles, sugiriendo una alteración evidente de la escena del crimen. A las 15:53 horas, más de una hora después de los eventos, los militares finalmente permitieron el acceso a un grupo de paramédicos. El video revela que uno de los civiles, gravemente herido, fue trasladado a un hospital de la zona. Cuando llegó a la unidad médica, ya no mostraba signos vitales. La incertidumbre y la oscuridad se profundiza al informar que a las 18:18 horas arribaron peritos y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para iniciar las investigaciones bajo el pretexto de que los elementos del ejército alegaron haber sido agredidos. Los 5 civiles ejecutados por la SEDENA fueron identificados como José Ángel, de 27 años, Jorge Antonio, de 32, Edgar Chavarria, de 38, José Isabel, de 23, y Clinton Alex, de 25. Ante la desgarradora realidad que revela el video, la SEDENA emitió un comunicado el 6 de junio, informando que la Fiscalía General de la República, la FGR, es la instancia adecuada para investigar estos hechos. Afirmaron que mantendrán su cooperación a fin de que se determinaran las responsabilidades correspondientes. En este entramado sombrío, la línea entre el deber militar y la violación de derechos se desdibuja, dejando a la sociedad cuestionando la integridad de quienes deberían velar por su seguridad. La ironía y retorcimiento de la situación son difíciles de ignorar en esta crónica desgarradora de un deber militar que se vuelve contra sí mismo. En el oscuro telón de la lucha contra el crimen organizado en México,
la ejecución de un miembro de la Secretaría de Marina revela fisuras y contradicciones que subyacen en el deber militar. Este macabro episodio, lejos de ser un caso aislado, resuena como un eco perturbador de una realidad más amplia y compleja. El video que captura la ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se convierte en un espejo roto que refleja la frágil línea entre la justicia y la brutalidad, entre el deber y la corrupción. En el turbio escenario de la guerra contra el narcotráfico, las Fuerzas Armadas se sumergen en un terreno pantanoso, donde la moralidad se desvanece y la ética se ve empañada por la sombra de la impunidad. Resulta irónico y a la vez retorcido que al investigar actos criminales a menudo sea más fácil señalar acciones cuestionables por parte de las mismas Fuerzas Armadas que deberían proteger a la sociedad. La historia se repite, y el caso de Nuevo Laredo es solo un capítulo más en la narrativa oscura que plantea preguntas incómodas sobre el papel de las instituciones militares en la lucha contra el crimen. Haciendo referencia a lo ocurrido en Nuevo Laredo cuando la Sedena ejecutó a 5 civiles, la grabación, aunque cruda y desconcertante, sirve como testimonio de una verdad incómoda. Aquellos que llevan el uniforme y juran proteger a la sociedad también pueden convertirse en perpetradores de violencia y abuso de poder. La paradoja se intensifica cuando resaltamos lo ocurrido recientemente con Pacheco Arteaga, que este miembro de la Secretaría de Marina, cuya misión era combatir a los cárteles, termina siendo una víctima más en la espiral de violencia. El hecho de que este acto atroz ocurra en plena luz del día, en una calle transitada, subraya la audacia y la impunidad con la que algunos elementos criminales operan. La escena se vuelve cada vez más aterradora al saber que los perpetradores se dan a la fuga sin dejar rastro, desafiando la capacidad del sistema de justicia para hacer frente tanto a los criminales como a sus propios guardianes corruptos. El individuo ejecutado, identificado como Leodegario Jesús Pacheco Arteaga, se convierte en un símbolo trágico de las complejidades y contradicciones del combate al crimen organizado. Perteneciente a la Marina Armada de México, su vida se entrelaza con la línea del deber y la amenaza constante del narcotráfico. Su destino, sellado por balas disparadas por aquellos que juró detener, pero que casi, a manera de cruel chiste, terminó robando. ¿Acaso nadie le dijo a este elemento de la SEMAR que no es bueno robar, y menos a los cárteles? Y más aún, ¿qué se supone que hizo con lo robado? Y es que la ironía alcanza su punto álgido cuando nos enfrentamos a la contradicción de un individuo amenazado por el mismo cártel al que supuestamente debería enfrentar. Las narcolonas colgadas en Colima exigiendo la devolución de vehículos y otros artículos robados se convierten en una nota macabra que subraya la paradoja de un militar amenazado y ejecutado por las mismas razones por las que se le señala. La situación se torna aún más retorcida al recordar casos anteriores, como la ejecución de presuntos sicarios y, entre muchas comillas, del Cártel del Noreste por parte de elementos del ejército en mayo de 2023. La historia parece repetirse, como si estuviéramos atrapados en un bucle de violencia, donde la línea entre la justicia y la venganza se desdibuja peligrosamente. En este contexto sombrío, la población se enfrenta a una realidad desgarradora. La confianza en las instituciones encargadas de mantener la paz y la seguridad se desvanece. La narrativa oficial que alega enfrentamientos armados y agresiones a las Fuerzas Armadas pierde credibilidad desde el momento que apareció evidencia visual de ejecuciones extrajudiciales. La pregunta que queda flotando en el aire es inquietante.
¿Cómo puede la sociedad confiar en la misma institución que, en teoría, debería protegerla cuando comete las mismas ilegalidades de quienes deben detener? La respuesta, o la falta de ella, genera una sensación de desesperanza y desconfianza en un sistema que parece haber perdido el rumbo moral. En el espejo roto del deber militar en México, la reflexión es dolorosa, pero necesaria. La sociedad debe exigir transparencia, rendición de cuentas y una reforma profunda en las instituciones encargadas de la seguridad. La impunidad y la corrupción no deben ni pueden ser toleradas. Y cada caso de ejecución extrajudicial debe ser una llamada de atención para una transformación urgente. Este oscuro episodio no solo refleja la tragedia individual de Leodejedario Jesús Pacheco Arteaga, sino que también proyecta la sombra de la duda sobre todo un sistema. La sociedad mexicana merece respuestas, verdad y justicia. Solo a través de un examen crítico y una voluntad decidida de cambio podremos reparar el espejo roto y restaurar la fe en las instituciones que deberían velar por nuestro bienestar. Muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre, agradecido de que nos hayas acompañado hasta el final. Antes de despedirme, quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y quisieras apoyarnos, por favor dejes tu poderosísimo like y comentario. Eso nos ayuda e impulsa un montón a seguirte trayendo contenido investigativo de calidad para ti. Por lo pronto, sin nada más que decir, me despido. Hasta el próximo video.